decía yo que quizás la economía o la historia tienen como diferencias, son ejemplos, podríamos comparar con otras ciencias inclusive. Pero cuando decimos metodología estamos pensando en justamente cómo nos paramos ante un fenómeno y cómo vamos a recolectar información sobre ese fenómeno, sobre ese hecho que estamos observando, que estamos analizando, que estamos pensando. Hay dos modelos o dos tipos de metodología con las que se trabaja en ciencias sociales. Yo particularmente a mí me gusta más la cualitativa porque mi formación tiene que ver con tirando más para, bueno, en realidad a veces filosofía no trabaja mucho con estos métodos, pero en el caso de la cualitativa tiene que ver mucho con algunas corrientes que no nos vamos a meter ahora, simplemente lo menciono, que es la corriente hermenéutica y la corriente fenomenológica. No importa si se olvida, no pasa nada. Lo que quiero decir es que este tipo de corrientes han influido en las ciencias sociales a modo de pensar justamente en que nuestro objeto de estudio son sujetos en realidad, son personas que tienen una manera de pensar, un lenguaje, ¿no? un modo de ver la realidad que construyen. Por eso lo interesante de este tipo de metodología es que cuando registran, cuando documentan algo, a veces, y eso es lo más lindo, documentan lo no documentado, documentan lo que no siempre se percibe, lo que no está visible, es decir, a veces tenemos que hacer un doble esfuerzo para ver un poco más allá de las cosas y poder justamente registrar aquello que no se ha percibido. Ejemplo, pensemos en que ya hace como más de 40 años que se viene investigando sobre la última dictadura cívico-militar y hasta no hace poco se incluyó la perspectiva de género para poder entender que había también una diferenciación, ¿no? En este caso, los torturadores con respecto a la violencia que ejercían sobre los cuerpos de hombres, sobre los cuerpos de las mujeres, sobre los cuerpos de personas homosexuales, transexuales, incluso hasta también los números se están también resignificando, que ya no serían 30.000, sino 30.400, porque hay un reclamo de la comunidad LGTB a propósito de cómo la dictadura cívico-militar torturó, bueno, exterminó personas con otra identidad u otra orientación sexual. Entonces esto es lo interesante en un método como este. Perdón por el desarrollo, pero era un modo de ejemplo. Entonces el enfoque que se utiliza mucho en la cualitativa es el enfoque socioantropológico. Entrevistas, historias de vida, testimonios, observación. Ese es el método, digamos, que al menos a mí me gusta mucho. Después está la cuantitativa, que tiene que ver más con una corriente positivista, es decir, es un modelo que cree que todo es medible, ¿no? Por eso cuanti, porque es cuantificable. Es decir, se apropia un poquito el modo en que las ciencias naturales medían las cosas, bueno, esto se traslada a las ciencias sociales. Tiene, digamos, leyes generales, teorías que explican ciertos fenómenos y que tratan de establecer relaciones causales entre un fenómeno y otro. Por eso la técnica que a veces se utiliza bastante son las estadísticas, ¿no? Censos, encuestas, tabulaciones, se hacen muestreos. Bueno, esto es para que ustedes vayan pensando que dependiendo qué es lo que querramos trabajar dentro de alguna problemática social, puede ser que nos paremos en algunas de estas metodologías o que trabajemos con ambas. Generalmente los tipos de investigación que se realizan, yo siempre me encuentro mucho con investigaciones explicativas, pero también hay investigaciones más exploratorias o descriptivas. Es poco frecuente encontrar investigaciones exploratorias.
Si hablamos, digamos, de los tres, digamos, la explicativa trata de buscar las causas de los fenómenos, la exploratoria es meterse un poquito, tratar de sondear como para hacer una, o como no sé cómo decirlo, pero la exploratoria es meternos en un terreno que es un poco desconocido y que necesitamos recabar información, que después quizás da pie a elaborar alguna hipótesis, encontrar algún tipo de explicación o querer describir fenómenos entre sí. Bueno, y como tercer investigación, como tercer tipo de investigación están las descriptivas, es decir, hay características en las que nosotros podemos explicar cómo son esos fenómenos, ¿no? Entonces, como para diferenciarlo de la explicativa es el por qué, la causa, la descriptiva es cómo es ese fenómeno, y la exploratoria es indagar un poco de qué se trata. Entonces, como para meternos con la percepción, ¿no?, de lo que se propone investigar en ciencias sociales, es esta noción que va siempre sobrevolar en nuestras cabezas, en nuestra manera de cómo indagar, que es lo que dice a continuación. Una de las mayores dificultades reside en poder distinguir las ideas que pertenecen al sentido común, que podríamos llamar problema social, de las que son pertinentes al investigador con las herramientas científicas. Esta primera idea lo que nos está diciendo es que un problema que vamos a tener es cómo diferenciar mis ideas que voy a desarrollar dentro de un trabajo científico con las herramientas, ¿no? Todo lo que implica ese trabajo del investigador con los sentidos comunes. Es decir, constantemente estamos manejándonos con sentidos comunes, con prejuicios, ¿no?, con estereotipos, la opinión, ¿no? La opinión por la opinión misma. ¿Cómo vamos a diferenciar esas opiniones con las ideas que podríamos decir científicas? Continúo. Su lucha contra toda forma de naturalización de los productos de la historia, contra toda especie de racismo y etnocentrismo, contra la idea de mantener, a veces científica, pero en la mayoría de los casos no consciente, cualquier ilusión sobre el mundo social a fin de desarrollar sociedades que pueden ser democráticas. Fíjense en que cuando hablamos de los sentidos comunes, es decir, vamos a manejarnos, a veces sin quererlo, con posicionamientos que nos pueden llevar digamos, a ideas que pueden ser racistas, o que creemos que nuestra cultura es superior a otra, es decir, con ideas a las cuales tenemos que tratar de desnaturalizar justamente para poder pensar en una sociedad más democrática. Si por algo estamos investigando, bueno, quizás la intención sería pensar en eso, ¿no?, en una mejor sociedad. Y después, bueno, continúa desarrollando un poquito más el texto, pero me parecía como que algo tenía que quedarnos de esta noción que me parece que es fuerte, y que ese sería, digamos, el carácter que tiene que tener una persona cuando hace investigación, ¿no? O sea, tratar de cuidarse de sus propias prenociones. Un ejemplo que yo siempre recurro, que me parece fantástico porque es admirable y porque es hermoso trabajar en educación en adultos, es el caso de un alumno que me acuerdo que era alumno de fines de José C. Paz, hace muchos años. Ese hombre, no sé, ahora que lo pienso, ya debe estar cerca de los 70 años. Cuando fue alumno mío tenía 60. Entonces el grupo había decidido, era un grupo muy chiquito, había decidido trabajar sobre la pobreza en José C. Paz, y teníamos debates. La verdad que era importante el espacio de la discusión para que ellos mismos me cuenten, porque yo no soy oriunda de José C. Paz, y había muchas cosas que no sabía, y sobrevolaban los sentidos comunes, estaban ahí explícitos, y una de las cosas que este hombre dijo era que a los pobres les gusta vivir en la villa. Yo como docente digo, bueno, este es el espacio en el que tiene que investigar y someter también su propia mirada, su propia noción, ¿no?, su sentido común
para ver cómo puede elaborar ideas científicas, cómo puede producir conocimiento en definitiva. Entonces aplicamos algunas técnicas, en este caso la idea era que como no se podía investigar la totalidad del distrito, elegimos algunos barrios, 9 de Julio, Soliverde, no me acuerdo cuál más, y las encuestas, bueno, como eran acerca de la pobreza, teníamos que ver todo lo socioambiental, es decir, si las calles estaban asfaltadas, cómo eran las casas, cuántos miembros vivían en esa familia, si había recolección de basura, etcétera, etcétera. Y por supuesto en esa encuesta, bueno, el encuestador, la encuestadora podía hacer alguna apreciación personal de modo cualitativo. ¿Qué pasó con esta persona? Cuando hacen las encuestas, cuando lleva los resultados para poder analizarlos, para poder cotejarlo con sus compañeros, él se da cuenta que su percepción sobre lo que era la pobreza, sobre lo que era la villa, no era la correcta, porque se dio cuenta que era gente que realmente buscaba progresar, que no buscaba comodidad, que le era muy difícil, incluso había familias, ¿no? Generaciones de generaciones que estaban sumidas en la pobreza y que les costaba muchísimo poder encontrar un empleo en blanco, poder edificar una casa, bueno, una serie de cosas que las condiciones materiales de esas personas no les podía permitir salir de esa situación y que no era una cuestión, digamos, de gusto, con lo cual me pareció interesante porque esa persona estaba abierta a abrirse, a poder conocer otra cosa que no sea solamente su opinión, y pudo elaborar ideas científicas a partir de algunos datos del debate, por supuesto, mucha lectura con sus compañeros. Por eso me parece que hay saberes y saberes, ¿no? Hay saberes, en estos casos los sentidos comunes, que los podemos decir